Hola mi amigo querido, esta semana veremos de qué forma está llegando al fin el gran conflicto de los siglos. Esa terrible guerra milenaria entre Cristo y Satanás. En realidad la guerra existe porque el diablo quiere usurpar el lugar de Cristo. Quiere recibir la adoración, la obediencia que solo Dios merece. El diablo la quiere para sí. Esta no es una guerra con cañones y con tanques, es una guerra de ideas, de lealtad. Y como ya dije, el tema central es la adoración y la obediencia. Satanás reclama para sí la adoración y la obediencia. Y para lograr su objetivo persigue, presiona, obliga, y cuando ese método no le da resultado, entonces se camufla, engaña, miente y seduce. Seducir es atraer. El diablo se disfraza, puede disfrazarse hasta de un ángel de luz, como se disfrazó para tentar a Jesús en el desierto. O a veces el diablo puede disfrazarse de una persona religiosa. Gente inocente puede seguir las enseñanzas de una determinada iglesia sin saber que está siendo engañada. Tal vez por eso Salomón dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. La única garantía de estar en el camino correcto es prestar atención a lo que la Biblia dice. Y cuando miramos las Escrituras vemos que siempre Dios tuvo un pueblo obediente y que ese pueblo continúa vivo hoy. No todos se rinden, no todos son víctimas de los engaños de Satanás. Y los que no son víctimas es justamente porque tienen la Biblia abierta, no creen en hombres, no siguen a hombres, siguen las instrucciones de la palabra de Dios. Por eso veremos ahora lo que dice Apocalipsis 14:6. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Mira, para entender mejor lo que representa este ángel y cuál es su misión, tendríamos que estudiar también el capítulo 16 de Apocalipsis, donde se habla del Armagedón. Pero ese es un estudio posterior. En esta ocasión solo diré que en el capítulo 16 vemos al dragón usando 3 mensajes falsos para reunir a sus seguidores en el valle de Josafat. Apocalipsis 16, 3 y 14 dice: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Aquí el diablo reúne a sus seguidores en un lado. Al mismo tiempo, en el capítulo 14, que es el objeto de nuestro estudio esta semana, vemos que aparecen 3 ángeles con 3 mensajes verdaderos para predicarlos también a la generación de los últimos días y reunir a los seguidores de Jesús en el monte Sión. Apocalipsis 14:6 dice: vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Es interesante que la palabra ángel en griego es angelos, que significa mensajero. O sea, en los últimos días Dios levantará un grupo de mensajeros para predicar el último mensaje de advertencia al mundo. En el texto que leímos, vemos que el ángel aparece en el cielo para predicar el evangelio eterno. No es un nuevo evangelio. No es el evangelio del Nuevo Testamento, es el evangelio eterno, porque en Dios no existe mudanza ni sombra de variación. Este es el evangelio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es el evangelio de la Biblia y debe ser predicado con urgencia. Por eso es que el ángel vuela. Ahora, no sé si percibes que mientras el diablo usa mensajes falsos para reunir a sus seguidores y les coloca la marca de la bestia, Jesús también usa mensajes verdaderos para reunir a sus hijos fieles y les coloca el sello de Dios. Quiere decir, el diablo reúne a sus seguidores en un lado, Jesús reúne a sus seguidores en el otro. El diablo usa mensajes falsos, Jesús usa los mensajes verdaderos. 2 grupos. En el tiempo del fin no habrá, como mucha gente piensa, muchas iglesias. No. Habrá solo 2 grupos. Los seguidores
de Jesucristo o los seguidores del enemigo de Jesús. Generalmente los seguidores del enemigo de Jesús han sido engañados, son víctimas. Su gran error fue no prestar atención a lo que la Biblia enseñaba. Puede haber tal vez por ahí un rebelde voluntario, mas la mayoría ha sido engañada. Veamos ahora el contenido del primer mensaje. Apocalipsis 14:7 dice: decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Sabes, mi amigo querido, para entender mejor este texto tendríamos que leer Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Porque el tema de Apocalipsis, las palabras del primer ángel, hablan del juicio. Y este texto de Daniel nos presenta la fecha de cuándo comenzó ese juicio. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí encontramos una profecía de tiempo que terminó el 22 de octubre de 1844. En esa fecha, 22 de octubre del 44, el santuario sería purificado, dice la profecía. Claro que ese santuario no podía ser más el santuario de Israel porque ya no existía. Tiene que ser el santuario celestial. Y Pablo habla del santuario celestial en Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. O sea, Pablo aquí, en la epístola a los Hebreos, menciona que hay un santuario en el cielo y que el santuario de Israel había sido construido como una figura del verdadero santuario y que Cristo entró a ese verdadero santuario. La profecía de Daniel, que ya leímos, se refería a ese día y de acuerdo a la profecía fue el 22 de octubre de 1844. Ese día sucedieron dos cosas importantísimas en el universo. Presta atención. En el cielo Jesús empezó el juicio investigador y en la tierra Dios levantó un grupo de mensajeros para predicar el evangelio eterno en el contexto del juicio, porque en la tierra nadie sabía que había empezado el juicio. Por eso el ángel dice en Apocalipsis 14:7, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Quiere decir, el llamado final de Dios a la humanidad es que le teman y le adoren. Este temor no es miedo, es respeto, significa llevarlo a serio, darle el lugar que le corresponde a Dios. Y si llevamos a Dios a serio, también pues llevaremos a serio su palabra y sus mandamientos. Y si observas los mandamientos, verás que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con darle a Dios el lugar que le corresponde. Mientras el enemigo estará haciendo todo lo que pueda para que la humanidad deje de adorar a Dios, el remanente de los últimos días, simbolizado por los 3 ángeles, predicará la obediencia a los mandamientos eternos de Dios en el contexto del juicio. O sea, que nadie quedará impune. Si toma la decisión consciente de rebeldía a Dios, no estará impune porque le fue predicado el evangelio eterno en el contexto del juicio. Es interesante la manera como termina su intervención el primer ángel. Dice, adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, compara estas palabras con lo que el propio Dios dijo respecto del sábado, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar, todo lo que hay en ellos, y reposó el 7º día. Por eso el Señor bendijo al día sábado y lo santificó. Esto nos muestra que la ley de Dios, y especialmente el sábado, pues serán puntos claves en el fin del gran conflicto. El sábado no es el capricho de una iglesia que quiere estar en contra de todas las otras iglesias que guardan el domingo, no. El sábado es un asunto bíblico y antes de decir no, conviene estudiar con seriedad, llevar a serio a Dios y a su palabra. Y si no hay un solo versículo en la Biblia que diga que porque Cristo resucitó el domingo,
Ahora el domingo pasó a ser el día del Señor y ya no más el sábado. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir tradiciones de hombres? ¿Por qué no nos quedamos con la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que estar queriendo raciocinar, explicar algo que no tiene explicación? Vamos al mensaje del segundo ángel. Apocalipsis 14:8 dice: Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Sabes, históricamente Babilonia siempre ha sido enemiga del pueblo de Dios. Babilonia tuvo su origen en la Torre de Babel, cuando el ser humano quiso llegar hasta el cielo, ocupar el lugar de Dios, desafiarlo. Pero la Babilonia del tiempo del fin, en Apocalipsis, no es una ciudad. Es el símbolo de una unión de falsos sistemas religiosos que incluye a todos los que se colocan contra la palabra de Dios o que no la obedecen. No obedecen los mandamientos divinos. Estos sistemas religiosos serán usados por Satanás contra el pueblo de Dios. Esta unión religiosa apóstata manifestará la arrogancia de la Babilonia antigua al exaltarse por encima de Dios e intentar ocupar su lugar. El mensaje del segundo ángel le advierte al pueblo de Dios y a la humanidad en general que este sistema inicuo religioso se apartará cada vez más de la verdad como consecuencia de su rechazo a la luz. En Apocalipsis 18, 2 y 3 vuelve a repetirse la caída de Babilonia de la siguiente manera: ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Es interesante que el vino de Babilonia se refiere a las falsas enseñanzas, al falso evangelio que enseña este sistema religioso que se apartó de Dios. Es por eso de suma importancia saber sobre qué están fundamentadas mis convicciones. ¿Es en la tradición de los hombres o es en la palabra de Dios? Hoy observamos la influencia corruptora del vino de Babilonia, o sea, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, y eso se esparce, hasta muchas veces disimuladamente entra a la iglesia de Dios. La evolución teísta, por ejemplo, que implícitamente contrasta con la referencia a la creación en el mensaje del primer ángel. Las tradiciones teológicas que reemplazan la sola escritura, la ética revisada que abandona las definiciones bíblicas de género, matrimonio y otras. La figura que usa el Apocalipsis es elocuente. Babilonia ha embriagado con el vino a reyes, a gente de mucho dinero, a gente culta, a gente ignorante, al ser humano en general. Tú sabes que los ebrios no pueden pensar con claridad. A medida que la gente se embriague espiritualmente con el vino de Babilonia, pues quedará seducida para adorar a la bestia que sube del mar y para recibir consecuentemente la marca de la bestia. Llegamos al fin de este estudio viendo el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14, 9 y 10 dice: y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles santos y delante del Cordero. Este texto advierte sobre el destino de aquellos que se rebelen contra Dios, que no obedezcan su palabra. Ellos sufrirán las consecuencias de la ira divina. En el Antiguo Testamento, el derramamiento de la ira de Dios se describe simbólicamente como beber vino de una copa. Mira, por ejemplo, lo que dice Jeremías 25, 15 y 16. Ahí el profeta Jeremías se refiere a la ira de Dios que viene a su pueblo rebelde y desobediente, como que ese pueblo estuviera bebiendo la copa de la ira de Dios. Pero en Apocalipsis el tercer ángel dice que el juicio divino será vaciado puro
sobre los adoradores de la bestia. ¿Y quiénes son los adoradores de la bestia? Los que hayan recibido la marca de la bestia. Y para entender qué es la marca de la bestia, primero tú tendrías que entender qué es el sello de Dios. Y la Biblia declara que el sello de Dios es el sábado. Por lo tanto, el que no acepta el sello de Dios, acepta la marca de la bestia. Ahora, es necesario entender que la ira divina no es como la ira humana. El ser humano se aira pues pecaminosamente, pierde la paciencia, explosiona. Con Dios las cosas no son de esa manera. Él es paciente, dice Pedro, y no quiere que ninguno se pierda. En realidad, las consecuencias de la ira divina son una elección humana. El hombre o la mujer se rebelan abiertamente contra Dios, no le hacen caso a las advertencias divinas y finalmente pues recogen el fruto de lo que sembraron. Estamos preparando el terreno para la próxima semana cuando estudiaremos las últimas plagas que caerán sobre este mundo. Por otro lado, debemos entender que el fuego eterno del que se habla en el texto de Apocalipsis no es un fuego que no acaba nunca. Dice fuego eterno, pero no es un fuego que dura para siempre. Se refiere la eternidad a las consecuencias eternas, quiere decir el pecado y la rebeldía ya no se levantarán más. Acabará por toda la eternidad, para toda la eternidad. Por ejemplo, para que entiendas esto, Judas habla de Sodoma y dice que el fuego de Sodoma aún dura, pero tú sabes que Sodoma ya no existe. Entonces, ¿cómo dura? Es que las consecuencias quedaron registradas para siempre. La declaración del tormento con fuego y azufre se refiere a la destrucción total. Fuego consume lo que toca. El fuego y el azufre son un instrumento de juicio. El humo que asciende de la destrucción es una imagen muy conocida de la Biblia. Isaías profetizó acerca de la futura destrucción de Edom con fuego y azufre. Se convertirá en alquitrán ardiente, dijo. Literalmente el texto de Isaías dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Ahora, el fuego eterno pues no se refiere a un fuego interminable, ya que ninguna de las ciudades, ni Edom ni Sodoma, se está quemando hasta hoy. Las consecuencias son eternas. El fuego eterno en Apocalipsis se refiere a la aniquilación completa del pecado. Las llamas durarán lo suficiente como para que no quede nada más para quemar. Se acabó la materia, se acabó el fuego, pero las consecuencias se quedarán para siempre. Por lo tanto, al estudiar este tema, algunos podrían ser asustadores. Arrepiéntete porque ya viene la ira de Dios. Arrepiéntete porque viene el fuego eterno. Oh, querido, si tú te arrepientes porque viene la ira de Dios, tu arrepentimiento no va a ser genuino. El único arrepentimiento genuino es porque entiendes el evangelio eterno. ¿Y qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? De que tú no puedes, tú eres un pobre pecador. Si dependiese de ti estás perdido. Pero Dios puede. Y Él puede transformar tu vida por completo. Y si te entregas a Él, pues Él lo va a hacer por ti. Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio eterno. Y cuando tú entiendes el amor de un Dios grandioso, que se hizo hombre para venir a morir en la cruz, tú le entregas tu corazón y le dices, Señor, yo quiero caminar contigo. Por eso, los 144,000 en el cielo caminan con Jesús, siguen al Cordero por donde quiera que va. Pero no existe ira divina, no existirán plagas, no existirá fuego eterno. Todo eso existirá, pero no son esas cosas, ni el miedo de esas cosas que tienen que llevarte al arrepentimiento. Por lo tanto, tú no te explayes mucho en hablar del fuego divino, del castigo eterno. Habla y predica la gracia maravillosa de Jesucristo, el amor de Jesucristo. Porque si tú no le das el corazón a Jesús, si tú vienes a Él por miedo, pues no vienes auténticamente. Por eso el propio Jesucristo dijo, Hijo mío, dame hoy tu corazón, y después que tus ojos se fijen en mis caminos. Pero yo no quiero que tus ojos se fijen en mis caminos si no me has dado el corazón. Entonces dame tu corazón. Pues que Dios nos bendiga, queridos.